Saludos cordiales, estimado docente tutor. El día de hoy realizaremos una simulación de una audiencia por procedimiento ejecutivo mediante una letra de cambio. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes. Mi persona, quien les habla, Cristian Javier Vargas Vargas, la compañera María José Cuenca Jiménez, la compañera Bélgica Natalie Caicedo León y el compañero César Augusto Vinces Increado. A todos los presentes, buenos días. Soy la abogada Bélgica Natalie Caicedo León, secretaria de esta sala de la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Portoviejo. Procedo a pedirle al abogado de la parte actora, el abogado Cristian Javier Vargas Vargas, se presente, por favor, y su documento de identidad y credencial profesional. Gracias. Asimismo, para el abogado de la parte demandada, el abogado César Augusto Vinces, también me ayude presentando sus credenciales, por favor. Gracias. Una vez presentadas las credenciales, tanto del abogado actor como del abogado demandado, manifiesto que ha ingresado a la sala de la audiencia la señora jueza, la doctora María José Cuenca Jiménez, jueza de la Unidad Judicial de lo Civil, con sede en el Cantón Portoviejo. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es la doctora María José Cuenca Jiménez, jueza de la Unidad Civil, con sede en el Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí. Previo a instalar la audiencia única, se pone en conocimiento de las partes procesales que la presente audiencia se regirá bajo los principios de oralidad, pluralidad, inmediación y contradicción. De igual manera, se informa a los presentes la prohibición de fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia de acuerdo a lo establece el artículo 83 del Código General de Procesos o incurrir de alguna forma en la diligencia, bajo prevención de imponer las sanciones correspondientes. La presente audiencia será registrada de manera virtual por audio de la judicatura. Además, pongo en conocimiento a las partes que el Código Orgánico de la Función Judicial enviste a los juzgadores de ciertas facultades, que de ser el caso serán utilizadas en el momento. Así, es mi deber como juzgadora dar a conocer lo que establece el artículo 80.2 del COGEP. Por favor, constátese si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas de la presente diligencia y certifíquese si nos encontramos en el día y la hora señalados para que se lleve a efecto esta audiencia. Verifíquese también si están en óptimas condiciones los equipos electrónicos, ya que esta audiencia será transmitida vía telemática. Se exhorta a los sujetos procesales que participen de esta audiencia que actúen con buena fe y lealtad procesal. Atendiendo a su disposición, señora jueza, siendo hoy, sábado 19 de noviembre del 2022, a las 11:50 de la mañana, en la presente audiencia virtual por medio de la plataforma Zoom, es el día y hora fijado para la realización de la presente audiencia única, misma que fue legalmente notificada en la causa número 00230-2022-0263. Para el efecto, se encuentran presentes en esta sala el actor Carlos Luis Bravo Macías, acompañado de su abogado defensor, Cristian Javier Vargas Vargas. La demandada, Gloria Albertina Cedeño Zambrano, deudora principal, acompañada de su abogado defensor, el abogado César Augusto Vinces Intriago. Hasta aquí, señora jueza, cumplo con su mandato. Gracias, señorita secretaria. Constatada la fecha y la hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las personas convocadas, declaro instalada formalmente la presente audiencia única conforme lo determina el artículo 333, numeral 4 del COGEC, que es decir, se realiza en dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos de debates y conciliación. Se verifica que los testigos se encuentran en la sala, por lo que se solicita se desconecten, indicando que serán llamados en el momento oportuno. De la revisión de la concentración de las demandas, se ha establecido una sección previa. Es así que doy paso a la parte demandada.
Como consecuencia de la revisión y de la concentración de la demanda, se ha formulada la opción conforme al artículo 351 y se establece una excepción previa que lo determina el artículo 353, numeral 3, por lo cual doy paso a que se sustente a la misma el abogado de la parte demandada. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, parte actora. Para efectos de audio, me identifico. Soy el abogado Vince Cintriago César Augusto, con número de matrícula 023-2020, abogado de la parte demandada. Señora jueza, deduzco, como consta en mi contestación a la demanda, como excepción previa, acorde al artículo 353, numeral 3 del COGEC, la extinción parcial del pago, ya que la demandada Gloria Albertina Cedeño Zambrano ha pagado el valor de $300 por medio de un depósito bancario a la cuenta del señor Carlos Luis Bravo Macías en el Banco del Pichincha, por lo que se solicita que se acepte la excepción a fin de que no exista duplicidad de los pagos para que mi defendida no se vea afectada. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor abogado. Por el derecho y el principio de contradicción, concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie. Gracias, señora jueza. Muy buenos días, señorita secretaria, al abogado de la parte demandada. Para efectos de identificación, soy el abogado Cristian Javier Vargas Vargas, con matrícula 152017, en calidad de abogado patrocinador del señor Carlos Luis Bravo Macías. Señora jueza, la alegación del demandado es impertinente y no procede, puesto que la demanda de la letra de cambio en procedimiento ejecutivo debe realizarse por toda la cantidad, dado que el título ejecutivo de valor presentada es clara, pura, determinada, líquida y actualmente exigente. Sin nada más que acotar, cedo la voz. Respecto al autointerlocutorio, una vez escuchadas las partes procesales y en cuanto a la demanda, la demandada ha alegado la extinción del pago parcial de una deuda, conforme lo determina el artículo 2348 del Código Civil y el artículo 353 del COGEP, por lo que en calidad de juzgadora no me pronunciaré al respecto, sino hasta que la etapa respectiva, ya que la misma oposición planteada corresponde a una sección que debe tratarse en una etapa a fondo. Se consulta a las partes procesales si existen alegaciones sobre la nulidad y cuestionamientos del procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, abogado de la parte actora. Gracias, señora jueza. En vista de que se han cumplido con todas las solemnidades establecidas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, solicito a su autoridad se declare la validez procesal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Abogado de la parte demandada. Con respecto a lo que se ha corrido traslado, señora jueza, debo manifestar que no tengo nada que alegar sobre los vicios de procedibilidad, en razón que el proceso sea tramitado en debida forma, y solicito que se continúe con la audiencia. Escuchando las partes y por cuanto no se evidencia que existen vicios ni omisiones que afecten la validez procesal, se declara la validez procesal. Procedo a indicar el objeto de la controversia y los puntos de debate. De la lectura de la demanda y de la contestación de la misma, el objeto de la controversia se determina de la siguiente manera. El actor, Carlos Luis Bravo Macías, reclama, con fundamento en una letra de cambio que obra en la foja 3, que cancele el valor contenido en el mismo, más el pago de los intereses, costos procesales y honorarios de sus abogados. El pago total del título es el valor de $3,000 americanos y la demandada, por su parte, señala que se ha otorgado una cuota de $300 americanos del valor total de la letra de cambio. Se pone a consideración el objeto de la controversia. ¿Existe alguna objeción respecto al punto de la controversia, abogado de la parte actora? Señora jueza, no tengo ninguna objeción con respecto a los puntos de debate fijados por su autoridad y al objeto de la controversia. Muchas gracias.
De igual manera, le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre los puntos de debate y el objeto de la controversia. Señora jueza, en mi calidad de abogado de la parte demandada, considero que su planteamiento determinando en el objeto de la controversia es la manera adecuada. Continuando con la presente audiencia, en el artículo 190 de la Constitución de la República de Ecuador, nos habla acerca de los medios alternativos para la solución de conflictos. De igual manera, el artículo 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos señalan que las formas extraordinarias de conclusión de procesos, entre ellos tenemos la conciliación en virtud de las normas invocadas. Llamo a las partes procesales a buscar un entendimiento para que se ponga fin a este proceso. De haber propuesto las escuchas, le concedo la palabra a la parte demandada para que realice su propuesta. Abogado. Gracias, señora jueza. Por mi parte, sí existe fórmula de acuerdo de conciliación. Anteriormente, le he asesorado a mi defendida, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, sobre los beneficios de la conciliación, y conversando con mi defendida, me supo manifestar que desea pagar el valor faltante de la deuda, que sí reconoce la deuda que asciende a los $2.700 americanos. Pidiendo de la manera más respetuosa a la parte actora que le permita pagar este valor en el tiempo de 4 meses. Se acercan los feriados, fechas, y con todo esto terminar este proceso y cancelando la totalidad de la deuda. Esperando que sea afirmativa mi petición, hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogado. Le concedo la palabra al abogado de la parte autora. Gracias, señora jueza. La fórmula de conciliación propuesta por la parte demandada no tiene coherencia lógica, ya que el monto que se debe cancelar a mi patrocinado es el monto total, es decir, los $3.000 americanos que adeuda el girado, más los intereses legales, costos procesales y honorarios profesionales. Por lo tanto, dicha propuesta no es proporcional. En tal virtud, no aceptamos el acuerdo propuesto por la parte demandada. Sin nada más que agregar, cedo la voz. No existiendo la posibilidad de un acuerdo conciliatorio, continuamos con el proceso, recordándoles que pueden conciliar en cualquier etapa de dicho proceso. En este sentido, doy paso a la segunda fase de la audiencia virtual, por la que concedo la palabra al abogado de la parte actora a fin de que anuncie sus pruebas. Abogado de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Me permito anunciar las siguientes pruebas documentales. Anuncio como prueba número 1, apojas 3, la letra de cambio con el monto escrito en números y letras con el valor de $3.000 americanos, suscrito por mi defendido y por la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, de fecha 10 de abril del 2020. Asimismo, como prueba documental número 2, apoja 5, anuncio el informe pericial con número 28990, realizada por la perito en documentología y grafología Mercedes Moreira, en la que se evidencia que la letra de cambio no sufrió alguna alteración. Además, señora jueza, me permito presentar como prueba testimonial la declaración del perito en documentología y grafología, avalado por el Consejo de la Judicatura, la perito Mercedes Adriana Moreira Saltos, respecto al peritaje documentológico y grafotécnico del cogetamiento y comparación de la firma de la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano en la letra de cambio, con el fin de justificar que la firma es de puño y letra de la parte demandada. Hasta aquí el anuncio de mi prueba, señora jueza. Muchas gracias. Por el principio de contradicción, se corre traslado con la prueba anunciatoria a la parte demandada. ¿Tiene alguna objeción que alegar? No, señora jueza, no tengo objeción alguna. Se concede la palabra al abogado de la parte demandada para que anuncie sus medios probatorios. Gracias, señora jueza. Los anuncios probatorios son los siguientes. Como prueba documental, presento la copia de la cédula de mi representada. Asimismo, el comprobante de depósito del Banco del Pichincha, número
1985, realizado a la cuenta 070658. Como tercera prueba documental, el informe de la perito particular, la doctora Luisa María Calva Calva. Asimismo, como prueba testimonial, la declaración de parte de mi defendida, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, hoy demandada. Esto es todo. Por el principio de contradicción, se corre traslado con la prueba anunciada a la parte actora. ¿Tiene alguna objeción que alegar? No, señora juez. Las pruebas que se me han hecho conocer se encuentran presentadas y anunciadas en las respectivas demandas y contestaciones. Por ser útil, pertinente y conducente, según el artículo 160 del COGEC, al objeto de controversia se admite por la parte actora las siguientes pruebas. Prueba documental número 1, letra de cambio. La prueba número 2, informe pericial. Las pruebas testimoniales 1. Se da la aceptación del testimonio de la perita grafóloga Mercedes Adriana Moreira Saltos. En cuanto a la parte demandada, se admite prueba documental número 1, comprobante de depósito con el número 1985, realizado a la cuenta número 070658 del Banco del Pichincha. Prueba número 2, copia de cédula. Y finalmente, el informe del perito particular, la doctora Luisa María Calva Calva, y las pruebas testimoniales de la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, hoy demandada. Se pone a consideración de las partes lo resuelto sobre la admisibilidad de la prueba. Le concedo la palabra al abogado de la parte actora al fin de que éste realice su alegato inicial. Gracias, señora jueza. Procedo a realizar mi alegato inicial. Permítame contarle los hechos de manera cronológica. Resulta que el 10 de abril del 2020, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano contrajo una deuda con mi patrocinado, ya que por ser muy allegados le había contado de que tenía una calamidad doméstica y que se le podía hacer el favor de hacerle un pequeño préstamo. De la misma manera, concurrió el esposo de la señora Gloria, a quien también se le realizara un pequeño préstamo. Y así hasta que dichos préstamos llegaron al valor de $3,000 americanos. Y como para asegurar la deuda, se suscribió una letra de cambio cuyo vencimiento es el 10 de abril del 2022. Hasta el momento no se ha cancelado el valor adeudado en la letra de cambio y por ser un título ejecutivo contiene obligaciones que son claras, puras, determinadas y actualmente exigibles, y al ser una cantidad de suma de dinero también tiene la característica de ser líquido. En consecuencia, señora jueza, en esta audiencia probaré de que esa obligación ejecutiva dentro de la letra de cambio como título ejecutivo es razón suficiente para que se ejecute el cobro de la cantidad de dinero adeudado. Hasta aquí mi alegato inicial, señora jueza. Muchas gracias. Concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se realice su alegato inicial. Gracias, señora jueza. Procedo a realizar mi alegato inicial. Permítame contarle los hechos dado que mi clienta sí está reconociendo el valor de la deuda y dejando en constancia, con la prueba documental, el recibo del depósito bancario por el concepto de $300 americanos. De igual manera, el retraso de la deuda se dio porque mi defendida hace un año fue despedida de su trabajo y no le han cancelado la liquidación. Dicha liquidación, dinero que iba a recibir, era el que contaba para poder cancelar la deuda de la letra de cambio. Señora jueza, considero que se tome en cuenta que mi defendida, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, está dispuesta a pagar el valor faltante de la deuda, que asciende a $2,700 americanos, y así cancelar la totalidad de dicha deuda, solicitándole a su autoridad que no se cobren los valores de intereses por razones humanitarias, ya que ella había perdido su trabajo, como lo acabé de indicar. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Concedo la palabra al abogado de la parte actora para que proceda con la práctica de pruebas en el orden anunciado.
Gracias, señora juez. Continuando con la práctica de la prueba, conforme a lo que determina el artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Proceso, como prueba documental, como consta en hojas 3 del proceso, tenemos a la letra de cambio, en la misma que podemos evidenciar que el monto está escrito en número y en letras con un valor de $3,000 americanos. En la parte anterior de la letra de cambio también podemos evidenciar las firmas. De un lado tenemos la firma del señor Carlos Luis Bravo Macías como girador y por la otra parte tenemos la firma de la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano en calidad de girado. Además, podemos constatar que la letra de cambio fue emitida en el año 2020 como consta en la letra de cambio de fecha 10 de abril, con un plazo de vencimiento de 2 años, la cual sería hasta el 10 de abril del 2022. De igual manera, como consta en hoja 5, tenemos el informe pericial número 28990, realizada por la perito judicial Mercedes Adriana Moreira Saltos, quien constata de que la letra de cambio es pura, pues la misma no contiene ninguna alteración o modificación y por lo tanto se comprueba su autenticidad. Señora juez, hasta aquí mis pruebas documentales. Sin embargo, con la finalidad de que usted al momento de resolver tenga mejores elementos, la defensa solicita que sea escuchada en esta sala de audiencia el testimonio de la perito en documentología y grafología Mercedes Adriana Moreira Santos. Muchas gracias. Señora secretaria, por favor, hágase ingresar al perito Mercedes Adriana Moreira Saltos. Abogado, por favor, conéctese con su testigo para que ingrese a la sala. ¿La señorita Mercedes se encuentra en la sala? Sí, señora secretaria. Por favor, tenga la bondad de identificarse. Buenos días, soy la perito judicial Mercedes Adriana Moreira Saltos. Señora jueza, sí corresponde a la persona, la testigo mencionada. Gracias, señora secretaria. Una vez que ha sido acreditada la testigo, habiéndose confirmado que el testigo es la persona indicada, se procederá conforme a las reglas de la práctica de pruebas testimoniales estipuladas en el artículo 178 del COGEP. Señora Mercedes Adriana Moreira Saltos, favor indicar su número de cédula de identidad, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u oficio. Señora jueza, mi nombre es Mercedes Adriana Moreira Santos. Mi número de cédula de identidad es 131 56 75 64 2. Tengo 30 años, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Puerto Viejo y de profesión perito en documentología y grafología. Señora Mercedes Adriana Moreira Saltos, procederé de acuerdo a las reglas de prácticas testimoniales y le tomaré juramento. Además, le recuerdo la obligación de decir la verdad, de establecer que ha mentido, estaría cometiendo el delito de perjurio, el mismo que es sancionado por nuestras leyes de acuerdo al estipulado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se estipula que la persona al declarar, confesar, informar o traducir ante una autoridad competente y falte a la verdad bajo juramento, comete perjurio. Será sancionado con una pena privativa de libertad de entre 3 a 5 años. Procedo a tomarle juramento. Por favor, levante su mano derecha. Señora Moreira, ¿jura usted decir la verdad a todo lo que se le va a preguntar? Sí, juro. Le recuerdo, señora testigo, que durante su testimonio no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración, a menos que se trate de valores o cifras. Dicho esto, hemos concluido con el juramento. Baje la mano, por favor. Señor abogado de la parte actora, tiene a su testigo. Gracias, señora jueza. Como prueba testimonial de conformidad con los artículos 142, numeral 7 y 190 del Código Orgánico General de Proceso, procedo a practicar mi prueba. Señora perito, ¿puede repetir en esta sala si se encontró alguna alteración en la letra de cambio? Como ya lo manifesté en el informe pericial y grafológico, señor abogado, la letra de cambio no tiene ninguna alteración.
Es decir, que las firmas que constan en la letra de cambio son legítimas. Efectivamente, como se pudo comprobar en la pericia grafológica, la firma del señor Carlos Luis Bravo Macías y la firma de la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano pertenecen a su puño y letra. Señorita Perito, ¿puede usted dar fe de que la letra de cambio es pura? Sí, en el informe pericial se demuestra que la letra de cambio no tiene ningún vicio o alteración, así que sí es pura. Muchas gracias, señora jueza. Eso es todo. ¿La parte demandada va a realizar alguna pregunta al testigo? No, señora jueza. La defensa técnica del demandado tiene la palabra para evacuar las pruebas que han sido admitidas. Gracias, señora jueza. Siendo el momento procesal oportuno ante su autoridad, hago la descarga de la prueba que fue admitida. Señora jueza, se producirá la prueba acorde a lo tipificado en el artículo 195 y 196 del COGEC, donde se constituye o incorporan derechos a los presentes documentos. Señora jueza, me permito dirigirme a usted a fin de manifestarse en cuanto a las pruebas que han sido admitidas y por considerarse pertinentes, contundentes y útiles en la presente diligencia, como lo establece en el artículo 160 del COGEC. Me manifiesto ante usted, honorable jueza, en cuanto a la prueba documental aceptada en referencia al comprobante de depósito 1985, realizada a la cuenta 070658 del Banco del Pichincha, a nombre del señor Carlos Luis Bravo Macías. Se puede determinar que existe la obligación a cumplirse. Señora jueza, indicando nuevamente que la cantidad que se adeuda es de $2.700, ya que existe un depósito de $300. De esta manera, señora jueza, solicito que se tome la declaración de parte de mi hoy defendida. Señora secretaria, sírvase a llamar a la testigo Gloria Albertina Cedeño Zambrano. Abogado, por favor, conéctese con su testigo para que ingrese a la sala. Señorita Gloria, ¿se encuentra en la sala? Sí, señora secretaria. Por favor, tenga la bondad de identificarse. Buenos días, soy la testigo Gloria Albertina Cedeño Zambrano. Señora jueza, sí corresponde a la persona, la testigo mencionada. Gracias, señorita secretaria. Una vez que ha sido acreditada la testigo, habiendo confirmado que es la persona indicada, se procederá conforme a las reglas de práctica de pruebas testimoniales estipuladas en el artículo 178 del COGEP. Señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, por favor, indicar su número de cédula de identidad, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u ocupación. Señora jueza, mi nombre es Gloria Albertina Cedeño Zambrano. Mi cédula de identidad es 131 68 98 31. Tengo 40 años, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Puerto Viejo, calle Atanasio Santos y de profesión licenciada en trabajo social. Señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, procederé de acuerdo a las reglas de prácticas testimoniales y le tomaré juramento. Además, le recuerdo que he tenido la obligación de decir la verdad. De establecerse que ha mentido, estaría cometiendo el delito de perjurio, el mismo que es sancionado por nuestras leyes de acuerdo a lo que estipula el artículo 270 del Código Integral Penal, en el que estipula que la persona declara, confiesa, informa o traduce ante una autoridad competente y falta la verdad bajo juramento, comete perjurio y puede ser sancionada con una pena privativa de libertad que va entre 3 a 5 años. Procedo a tomarle juramento. Por favor, levante su mano derecha, señora Cedeño. ¿Jura usted decir la verdad a todo lo que se le va a preguntar? Sí, juro. Le recuerdo, señora testigo, que durante su testimonio no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración, a menos que se trate de valores o cifras.
Esto hemos concluido con el juramento. Baje su mano, por favor. Señor abogado de la parte demandada, tiene su testigo. Gracias, señora jueza. Ahora bien, señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, le solicito que proceda a responder a la señora jueza las preguntas que yo le haré. ¿Usted conoce al señor hoy de la parte actora que está reclamando la letra de cambio? Sí, abogado. ¿Hace cuánto tiempo conoce al señor Carlos Luis Bravo Macías? Hace 9 años más o menos. ¿En calidad de qué le conoce al señor Carlos Luis Macías? Él ha sido una persona allegada a mi familia. ¿Ya? ¿Por qué acudió al señor Carlos Luis Bravo Macías? Porque necesitaba un dinero y él era el único que me podía ayudar. ¿Cuánto dinero fue entregado en efectivo? $3,000. ¿Ya? De esa cantidad, de esa deuda que contrajo, ¿hizo algún abono a dicha deuda? Sí, hice un depósito. ¿Ya? Eso es todo, señora jueza, en cuanto al interrogatorio. La parte autora va a realizar preguntas al testigo. Sí, señora jueza. Proceda, por favor, abogado. Señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, ¿usted está consciente de que adquirió una obligación al momento de firmar dicha letra de cambio? Sí, efectivamente, estoy consciente de lo que he firmado. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias. Habiendo sido practicadas las pruebas por los intervencionantes, se le concede la palabra para que realicen sus alegatos, en el mismo orden en el cual se han practicado las pruebas, en un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el abogado de la parte accionante. Señora jueza, en calidad de defensa técnica del señor Carlos Luis Bravo Macías, expondré el alegato pertinente. Con su venia comenzaré el mismo. Para poder exigir el cumplimiento de una obligación por medio de un procedimiento ejecutivo, debe de existir un título de valor de por medio, la cual debe ser pura, determinada y exigible, lo cual anteriormente lo hemos podido comprobar con la prueba documental, es decir, con la letra de cambio, donde claramente se comprobó que existe la obligación adquirida de $3,000 americanos por la parte demandada, es decir, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, en calidad de girado. Asimismo, como lo establece el artículo 138 del Código de Comercio, que con la simple firma del girado, en este caso de la girada, puesta en la cara anterior de la letra, equivaldrá a la aceptación. Asimismo, con la prueba pericial, en el informe técnico pericial y grafológico, nos comprueba que la firma de la señora Mercedes Morera es legítima, es decir, que es de su puño y letra. De igual manera, podemos comprobar que la letra de cambio no tiene ninguna alteración, es decir, es pura. Tomando en cuenta de que la fecha de vencimiento de la letra de cambio fue el 10 de abril del 2022, es decir, que nos encontramos en el pleno derecho de reclamar la obligación por incumplimiento de la misma. Es decir, que está en los plazos legales, por lo mismo cumple con la tercera característica, que es exigible. Debo recalcar que la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano manifestó en el contrainterrogatorio que ella se encontraba consciente de que lo firmaba, por lo que el Código de Comercio establece en el artículo 183 que la capacidad de la persona para obligarse por medio de una letra de cambio se determinará por su ley nacional. Y como la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano es de nacionalidad ecuatoriana, nos remite a nuestra legislación, al Código Civil, de acuerdo al artículo 1461, donde nos habla de la capacidad legal
de la misma que nos dice, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, debe ser capaz, no adolezca de vicio, recaiga sobre un objeto lícito, sea una causa ilícita y que pueda obligarse por sí mismo, es decir, sin autorización de otro. Por lo tanto, se comprueba que la señora demandada, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, es legalmente capaz y que puede adquirir obligaciones. Para concluir, señora jueza, se ha podido comprobar en la presente audiencia que la letra de cambio cumple con las disposiciones legales de acuerdo al artículo 114 del Código de Comercio. Por lo tanto, señora jueza, solicito que en esta sentencia su autoridad condene el pago del valor constante en la letra de cambio, más los intereses de ley, así como también se ordene el pago de las costas procesales y honorarios profesionales. Y sin nada más que alegar, señora jueza, muchas gracias. Se concede la palabra al abogado del demandado. De la demanda. Gracias, señora jueza. En esta fase de la diligencia me manifiesto brevemente. Tomando en cuenta las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas como útiles, pertinentes y contundentes, como lo establece en el artículo 160 del COGEC. Por ello, solicito, señora jueza, que sean consideradas las pruebas documentales y testimoniales en su resolución, en las cuales se demuestra de que se realizó el abono de $300 a la cuenta de la parte actora, en donde se indica que la deuda total es de $2.700, más no de $3.000. Por eso, señora juez, solicito que se considere el hecho de que mi defendido debe pagar solo esa parte manifestada y que se indicó por qué razón no había cancelado la deuda pertinente. Siendo así, señora jueza, hago un llamado a la parte actora a reconsiderar la pretensión del cobro de la letra de cambio y que indique que efectivamente se le había cancelado por medio de depósito los $300. En efecto, señor juez, esta defensa, por lo expuesto, solicito que en virtud de los hechos probados, usted declare con lugar la demanda y en la sentencia se demuestre el valor real a pagar. Hasta aquí mi intervención. ¿Desean los abogados efectuar la réplica respectivas a los alegatos a las partes? ¿Desean agregar algo? Abogado de la parte actora. No, señora jueza. Abogado de la parte demandada. No, señora jueza. Bien. Una vez escuchadas las partes procesales, procederé con la resolución oral sobre el caso que está siendo materia de la litis. En virtud de lo establecido en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que se establece que es el derecho ser juzgada por una jueza o un juez independiente, imparcial y competente, y asimismo la norma IBIDEM determina el derecho al debido proceso, por tanto se ha determinado mi competencia en razón de la materia juzgada, identificándome como jueza de la unidad civil en la presente causa. Asimismo, se han cumplido los principios de legalidad, jurisdicción y competencia establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde sobre la competencia establece que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes y tribunales y juzgados, en razón de las personas del territorio de la materia y de los grados, como lo es en el artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con esta motivación, puedo manifestar que las partes procesales han declarado válido todo lo actuado, puesto que se ha llegado esta audiencia en igualdad de condiciones, por lo que procedo a emitir la siguiente resolución. Primero, identifico a las partes procesales. Parte autora, Carlos Luis Bravo Macías.
Parte demandada, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano en calidad de deudora principal. Segundo, enunciando brevemente los hechos y circunstancias objeto de la demanda y de defensa del demandado. Carlos Luis Bravo Macías reclama con fundamentos en una letra de cambio que obra en foja 3 que se cancele el valor en el mismo, más el pago de los intereses y los costos procesales, además de los honorarios del abogado. El pago total del título del valor es de $3,000 americanos, más los intereses de ley estipulados. La demandada hasta la presente fecha no ha cancelado el valor total del título exigible. 2. La presentación de la presente demanda es el pago del capital adeudado, como consta en la letra de cambio, que son $3,000 americanos. Señalada la enunciación de pruebas, especificación del procedimiento y la cuantía en el casillero judicial, donde se recibirán futuras notificaciones. Tercero, relación de los hechos probados, relevancia en la resolución. 3.1. La parte autora anunció como prueba de su parte una letra de cambio adjuntada a su demanda, instrumento con el que se demostró la deuda que mantiene la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano. Cuarto, con respecto a la motivación de la sentencia. El debido proceso constituye un conjunto de garantías y condiciones mínimas de carácter sustantivo y procesal que deben cumplirse para garantizar que quienes sean sometidos a un proceso judicial puedan ejercer a plenitud sus derechos y consideraciones de los órganos judiciales una correcta administración de justicia. Asimismo, es impredecible señalar que es obligación del juez, los jueces o las juezas vigilar la legalidad del proceso, ya que se trata de un asunto de orden público para garantizar la tutela del ordenamiento jurídico, el eficaz ejercicio de los derechos y la seguridad jurídica acorde a los principios establecidos en los artículos 175 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo no solo una potestad, sino una obligación de los jueces y las juezas declarar la nulidad de las causas cuando se ha obtenido omisión o se ha incausado en alguna falla de la solemnidad para la validez de los procesos o la violación del trámite inherente a la naturaleza de la misma causa, siempre y cuando esto hubiese influenciado en la decisión de la causa o hubiese probado la indefensión. En el caso de la materia de decisión, la suscrita jueza es competente para conocer y resolver la presente causa según el tenor y lo establecido en el numeral 2 del artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, se ha cumplido con las garantías básicas que aseguran el derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de la República del Ecuador, además de observarse las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios como lo determina el artículo 107 del Código Orgánico General de Proceso, sin que se aprecie omisión que influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo que observamos además los principios de especificidad, trascendencia, convalidación, protección y conservación que rigen la nulidad del proceso, se verifica que la causa se ha sustanciado conforme el procedimiento previo legalmente, por lo cual declaro la validez de dicho proceso. Respecto a la naturaleza del proceso ejecutivo, la jurisdicción acertada nos ilustra. El juicio ejecutivo, por su naturaleza, es un proceso de ejecución en donde no se discute derecho alguno, ya que aquel se encuentra incierto en un documento de calidad ejecutiva. Por tanto, el juicio difiere totalmente uno de conocimientos, en donde sí se discute el derecho. Por tanto, el título aparejado a la demanda y cuya ejecución se solicita reúne los requisitos legales y además, si así la demandante no ha logrado desvincular dicho carácter propio, se procede a la ejecución del mismo.
En cuanto a la letra de cambio, según lo define la doctrina, es un título o valor a la orden formal, complejo y ejecutivo que contiene una obligación incondicional o varias obligaciones incondicionales, sustantivas y solidarias de pagar o hacer pagar al vencimiento, a su donador o al sucesivo poseedor legítimo, regularmente por el endoso, cierta cantidad de dinero en un lugar determinado en sentido similar a la jurisprudencia nacional señala. La letra de cambio es un mandato escrito revestido de formalidades legales, por lo cual una persona, que puede ser el librador o el girador, encarga a otra que es al girado o al aceptante el pago de una suma determinada de dinero bajo su responsabilidad o mejor letra de cambio. Es un instrumento especial, formal y autónomo que permite el orden incondicionalidad del pago. Para su validez debe cumplir con ciertos requisitos legales. En el caso examinado, la letra de cambio constante que en el proceso reúne todos los requisitos formales establecidos en el artículo 114 del Código de Comercio, por lo que constituye el título ejecutivo exigible por esta vía, conforme lo estipulaba el artículo 347 y 348 y 349 del Código Orgánico General de Proceso. En consecuencia, siendo un título y la obligación ejecutiva, la opción es procedente, por lo cual empiezo a despedir la siguiente decisión. En virtud de las considerables precedentes, la Administración de Justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la demanda. En consecuencia, la señora Gloria Albertina Cedeño Zambrano, el calidad de deudora principal, debe pagar de manera inmediata al señor Carlos Luis Bravo Macías el valor interpretado en la letra de cambio, que es de $3,000 americanos, de los cuales vamos a descontar el valor de $300 que fue realizado por medio de abono por un depósito bancario en cuenta del Banco del Pichincha, dando un total a la fecha de $2,700 americanos, lo cual debe de ser adjuntado el valor de los respectivos intereses de ley más las costas procesales. Dicho pago debe ser realizado de manera inmediata. Por favor, señora secretaria, notifíquese y además dispóngase a dar fecha y hora de terminación de la presente audiencia. Señora jueza, de acuerdo a su mandato, siendo hoy 19 de noviembre de 2022, a las 12:54, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias.